Iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Miren el tema que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo se llama? Pero léalo con más ánimo, hermano. ¿Cómo se llama? El sostenimiento económico de la iglesia. Amén. Vamos a ver a la luz bíblica todo este temario y yo sé que vamos a aprender hoy más. Unos a aprender, allá también hermanos en su casa, y otros, oigan bien, a recordar. Porque hay verdades que hay que repetirlas porque se olvidan. Entonces hay que estar reciclando otra vez para que estén frescas en nuestra memoria estas verdades bíblicas. Y vamos a leer de una vez en Mateo 24, 44 y 45. Allí vamos a leer la palabra y allí arrancaremos. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24, 44, ya viene el texto allí proyectado. Si alguno no tiene Biblia ya en su casa, tranquilo que aquí le vamos a ayudar con esa parte. Gloria al Señor. Coloquen el texto, por favor. Mateo 24, 44. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Hermano, yo vengo muy un poco extenuado, pero todavía tengo ánimos. Eso allá en Cúcuta se suda, hermano, como usted no se imagina. El calor allí es tremendo, quienes han ido. Oiga, dice aquí el texto, por tanto, también vosotros está, no, ese es, amén, ese sí es 24, 44. Es Hechos, amén, es Hechos 2, 44, aquí está. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo siguiente, gloria al Señor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Estos dos versículos asoman un poquito la forma como económicamente la iglesia primitiva se sostuvo en sus primeros años. Amén. Entonces, en ese orden de ideas vamos a entrar a estudiar esta parte de la Biblia. ¿Quieren orar conmigo? ¿Lo quieren hacer en voz alta? Amén. Allá también en casa, hermanos, acompáñenos en esta oración y dispongamos nuestro corazón para estudiar su palabra. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por la bendición de estar de nuevo en tu casa, en tu altar, en comunión unos con otros. Gracias por este hermoso día tan especial, una temperatura adecuada aquí dentro de este lugar. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición de poderte invocar en esta hora, para haberme permitido esta semana tanto que hacer en la confraternidad aquí regional, distrital, en la confraternidad de familias allá en Cúcuta. Gracias también, amado Dios, por esta bendición de tener este grupo de hermanos aquí en esta mañana, en este primer culto de hoy, por todos los que nos están acompañando virtualmente, a quienes siempre presento delante de ti, y con ellos sus peticiones, sus necesidades, sean físicas, espirituales, familiares, económicas. Señor, acuérdate para bendecirlos y ayudarlos, porque tú eres nuestro Dios y nuestro ayudador. Que la lección de hoy, Señor, nos edifique, nos construya y nos fortalezca mucho, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted tiene motivo para dar gloria al Señor, dé un gloria a Dios antes de sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Toda iglesia, hermanos, tiene que tener un medio de sostenimiento. Amén. Toda congregación los tiene. Los musulmanes, para mantener sus mezquitas y todo el ministerio de ellas, demandan millones de dólares. Las mezquitas musulmanas son edificios costosísimos. Amén. Los templos hindúes, que los pude ver cuando estuve por allá, son costosísimos. Los hacen de materiales costosos y algunos hasta les colocan cúpulas de oro. Eso no lo regalan. Alguien tiene que pagar por eso. Los templos católicos ni se imaginen. Amén. La nómina que maneja, por ejemplo, una parroquia, una diócesis, una arquidiócesis. Amén, una basílica, todos esos nombres se los dan de acuerdo al rango que tenga el templo. Si es en un pueblo pequeño, como los de aquí de Santander o Boyacá, se llama parroquia, porque apenas hay un cura párroco. Pero si llega a ser una catedral como la de aquí, esa de la Sagrada Familia, ya tiene otro título y otro rango. Amén. Y así luego van subiendo hasta la Basílica de San Pedro en Roma, así la llaman. Esos templos son costosos y la nómina para sostener
Los cientos de personas que se ocupan del aseo, de toda la liturgia, de todo eso, son muchísimos. ¿Ustedes nunca habían pensado en eso? Pues váyalo pensando. Amén. Que eso no es gratis, adorado el nombre del Señor. Y cada grupo religioso tiene su método, su forma de recaudar recursos para hacer ese sostenimiento. Amén. ¿Y qué me dice de las sinagogas judías? Que también son tremendas. Esa explanada en Jerusalén de las mezquitas, hermano, eso es costosísimo. Ahí salen las fotos y se ve esa cúpula dorada de la mezquita de Omar allá en la planicie esa en Jerusalén. Todo eso, hermano, todo cuesta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La iglesia cristiana evangélica no es la excepción. Todos ustedes saben cuánto cuesta la construcción de un templo, y luego que se construye hay que pensar en el ministerio de ese templo y luego todo lo que se deriva de ese ministerio, los gastos. Eso conlleva inversión. Es bueno que hablemos de eso y no lo hagamos como por secreto, que hermano que no sepan, no, ¿por qué no? Si esto es lo normal y común. Amén, hermanos. A su nombre, gloria. Entonces ahí tenemos en ese texto lo que muestra cómo la iglesia primitiva subsistía. Y no eran con pequeños donativos. Los que tenían casas o heredades o fincas, las vendían y traían el precio a los pies de los apóstoles. Entonces se repartía, no el dinero, sino los recursos que se adquirían con eso. Amén. Se hacía un censo. Se creó ese mecanismo de subsistencia porque la iglesia empezó a presentar un fenómeno social de muchísimas viudas por las grandes persecuciones que venían. Entonces morían muchos hombres y quedaba mucha viuda y mucho huérfano, y la iglesia creó un comisariato para atender ese volumen de personal, además del ministerio, digámoslo, de la palabra, etcétera. Por eso es que el apóstol Pedro les dice, cuando la multitud pide que ellos atiendan las mesas, dice: no, ustedes no pueden imponernos ese trabajo porque nosotros tenemos un ministerio que realizar. La palabra, la oración, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Busquen ustedes quién, ¿sí?, se encargue, porque las viudas de los judíos, de los griegos más bien, eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, eran tratadas de una forma parcializada. ¿De dónde salían esos recursos para esos miles de almuerzos, comidas, para todos esos hermanos que atendían y ayudaban a la comunidad de lo que los feligreses traían, el pueblo traía? Amén. Entonces nos muestra eso. Vamos a entrar en la lección de una vez, porque coloquemos allí el temario y vamos a ver esto. Veamos la manutención de la tribu de Leví, era la tribu sacerdotal en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar como modelo el Antiguo Testamento, cómo se sostenía la tribu de Leví, que era numerosa y que era la encargada ya tanto del templo y su mantenimiento como del oficio y de la función sacerdotal. Amén. Dios diseñó este plan y se lo entregó a ellos, y dice Levítico 18, 21 hasta el 31, aquí vemos los medios de bendición. Allí les voy a leer de frente. Y no des hijo tuyo, ¿ese es Levítico 18, 21? Sí. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sigamos, bendito es el Señor. No te echarás con varón como con mujer, son normas de tipo ético y moral. Avancemos a donde está el sostenimiento de los levitas. Gloria al nombre del Señor, que debe estar allí. Adorado sea el Señor. A ver, avancemos y buscamos ese texto, por favor. Gloria a Dios. Amén. Déjenme buscarlo entonces aquí en mi Biblia. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Déjenme corroborar las citas aquí en mi libro de notas. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Sea Dios glorificado. Adorado su nombre, aleluya. Continuamos, a ver, sigamos buscando esa parte. Ahí debe decir el sostenimiento, amén, de los levitas. Gloria al Señor. Vive Dios, alábele, por favor, dele gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Hoy estoy en Éxodo, estoy como perdido. Alabado sea el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Estos son actos de inmoralidad, debe ser números entonces, pero habla del sostenimiento de los levitas, cómo esta tribu sacerdotal se sostuvo en esa etapa
del tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ese es Números 18. Discúlpeme, por favor. Y vamos a leer allí los versículos. Escribí la cita mal. Me disculpan. Es Levítico 18, Números 18. Ahora sí corrijamos allí. Gloria al nombre del Señor. Levítico 18, 21. Ya viene la cita, aquí está. He aquí yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué les dio? Todos los diezmos. Corríjame la cita por favor allá en cabina, también ustedes aquí la pueden corregir y yo también lo voy a hacer en este momento aquí para no equivocarme luego. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es Números, gloria a Dios. Entonces, yo he dado a los hijos de Israel todos los diezmos de Israel por heredad. Alabado el nombre del Señor. Y dice más. No, déjenme en el texto, por favor, yo lo acabo de leer. Dice, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Dios da esta orden, que esa tribu, de las 12 tribus se separa una y 11 tribus sostenían esta tribu en todos los sentidos. Sigue diciendo el versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleve pecado por el cual mueran. Continuamos. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Oigan esta norma. Sigue, por favor, versículo 25. Gloria al Señor. Porque, y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué más le dijo? Así hablaréis a los levitas y les diráis, cuanto toméis de los hijos de Israel, ¿qué tomarían? Que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová. ¿Qué deben que presentar? El diezmo de diezmo. O sea, ellos también diezmaban. Amén. De esos diezmos diezmaban. Muy parecido al modelo que usamos en esta obra. Amén. Nosotros también diezmamos y no nos hemos obligados. Con eso es que se sostiene el Fondo Nacional del Movimiento Misionero Mundial y el Fondo Internacional, y todas las iglesias en todo el mundo, ya más de 10,000 iglesias que Dios nos ha dado en este planeta, en 5 continentes, tienen el mismo modelo. Ese es un mecanismo de subsistencia. Alabado sea el Señor. Continuamos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Recuerden que los diezmos entonces eran en especie. No circulaba la moneda, era especie. Todo lo que traían, de eso mismo diezmaban los levitas. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y ahí está todo discriminado cómo debía hacerse para que la tribu tuviera eficacia y tuviese eficiencia. Por eso es que cuando esa tribu, escuchen esto, cuando Israel cayó en decadencia, los levitas tuvieron que irse por allá a buscar trabajo. Y cuando llegan los reformadores, Esdras, Nehemías, Zorobabel, encuentran que el templo estaba en descuido, estaba en ruinas, entonces lo reconstruyen y mandan venir a los levitas. Los convocan, los porteros, los cantores, todos los que hacen el ministerio, porque están por allá, porque no hay de qué vamos a vivir. Entonces el pueblo fue culminado otra vez a que volviese a traer los diezmos y ofrendas para que el pueblo pudiera estar ministrado. Es un principio universal esto de que si sembramos lo material, lo espiritual, es buena cosa que se coseche lo espiritual. Amén, lo material, perdón. Vamos a continuar, coloquen la lección y seguimos viendo este ejemplo del antiguo pacto para que ustedes vean lo importante de esto. Gracias, hermanos, por corregirnos allá esta parte. Vamos a la lección y allí ustedes van a ver. Aquí está pues demarcado esto, y en la Biblia, démosle un poquito atrás, gloria al Señor, allí, más atrasito, aquí. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento este tipo de donativos. 4 de ellos encontré. ¿Cuál es el primero? 2, 3 y 4 presentes. Todo esto era llevar al templo, todo esto, y se hacían cámaras a los lados de los templos. O sea, bodegas donde se almacenaba el trigo, el aceite, amén, la flor de harina,
Todo eso se almacenaba y para que tuvieran sostenimiento los levitas. Amén. Amén, hermanos. Veamos un poquito en números, en Nehemías 10:38, por favor. Gloria al Señor. Oigan este texto. Dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen, ¿qué? Díganlo durito, el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo. Noten que esto era norma. Diezmo de diezmo. Ellos también llevarían el diezmo de diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Por eso había también tesoreros. Amén. Siempre tiene que haber un recurso económico para el sostenimiento de semejante ministerio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No estoy aquí sumando los costos de los templos, que el templo el templo de Jerusalén fue de lo más costosísimo. Toneladas de oro y había, amén, plata, etcétera, madera, piedra labrada, hierro, todo eso tenía costos y, hermano, elevadísimos. Entonces habla del diezmo. Veamos qué otra figura de donativo se usó. Volvamos a la lección para recordar gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios, dele gloria al que vive, hermano. Allá también dele gloria al Señor, aleluya. Ahí vamos alternando. Vamos a leer en Levítico 18:8. Gloria al que vive para siempre, amén. No, es número, hermano. Números 18:8. Estábamos en este capítulo, hay que corregirlo, gloria al Señor. Números 18:8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Ahí está, ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y tus hijos por estatuto perpetuo. Noten, en razón de la unción. Los ministerios de una iglesia, como lo ven en el Antiguo Testamento, tienen que ser personas comprobadas su llamamiento al ministerio. La iglesia no está llamada para sostener vagos y haraganes. Amén. Gente que vive viviendo de la canasta de amor de una congregación y no se consagran al Señor. Esa figura no está en la Biblia. Tampoco es un centro de beneficencia para sostener viciosos, gente que viene y pide ofrenda y se van a comprar marihuana con ella. Una iglesia no debe hacer eso, porque auspiciaría el pecado. Noten que la ofrenda se les dio en razón de la unción. ¿Cómo dice? Por razón de la unción, o sea, gente separada, ungido para ministrar. Entre ellos estaban sacerdotes, levitas, todos ellos, cantores, porteros, maestros, sirvientes del templo. Toda esa gente se sostenía de esto. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahí está pues, ofrendas, primicias. Veamos qué otra figura era la que vimos ahora. Gloria al Señor, gracias por corregir aquí. Vamos ahora a la lección, está presentes. Creo que es el 18, el números 18:9. Ahí está siguiente. El versículo que sigue, véanlo ahí, gloria al Señor. Números, también se corrige allí, por favor, ustedes me ayudan, aquí está. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ello, ¿todo qué? Todo presente. ¿A dónde lo tengo por aquí? Aquí. Este presente no es de hacer presencia, presente es un donativo, que también tiene la misma la otra connotación. Presente es cuando ustedes los llaman, usted dice presente, amén. No, este presente es un donativo. Por eso a veces decimos llevamos un presente, ¿verdad? Amén. Eso, entonces, aleluya. Todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy para ti y para los que se necesitan ofrendas somos nosotros aquí. Dios arriba no, allá no se va a colectar ofrenda ni diezmo. No se preocupe, gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Voy a tocar este tema, hermanos, en esta lección y en la próxima, porque esta parte es sumamente sensible. Hay gente que creen que las iglesias y critican las iglesias. Sí, Señor, pero no critican el vicio que tanto más que el diezmo les consumen. Ahí estaba mientras desayunaba hoy, estaba oyendo el cigarro en Colombia está cobrando unas 35,000 personas anuales por cáncer de pulmón. Solo el cigarro. En el mundo son millones. Se cree que mueren en el mundo más de 3,5 millones de personas anuales por contaminación.
Dicen que los millones de colillas que tiran al piso, al ser arrastradas por las aguas a las alcantarillas, contaminan un alto porcentaje de las aguas subterráneas, porque las colillas contienen nicotina. Eso no lo suman los inconversos. ¿Y qué me dice de la cirrosis que produce la cerveza y el aguardiente? Además de los muertos en accidentes de tránsito, etcétera. Eso no lo cotizan en pesos. Amén. Pero sí critican que un diezmo se ha dado, que una ofrenda se dé, y sabe que quienes critican son los que no dan, porque los que damos nunca criticamos, por la sencilla razón de que Dios nos bendice. En el fondo lo que hay es envidia. Yo le decía a uno, ay, que se metió de pastor, me dijo uno cuando yo compré una motico. Yo le dije, métase usted también. Y si Dios le regala una moto, recíbasela. Alabado sea el Señor. Amén, alabado el nombre del Señor. Sí, es que se habla por la ignorancia. Por eso vamos a entrar en el Nuevo Testamento, vamos allá, para, esto es a manera de inducción, gloria al nombre del Señor. Vamos a la lección y verán que vamos a entrar a ver qué dice la Biblia. Este es el modelo que hay. El concepto que Jesús dijo sobre el diezmo. Es importante oír qué dice Jesús sobre este tema tan interesante. Amén. Dios bendiga a los que siguen conectándose. Ya hay 320 en una plataforma, hay 235 en otra, ya tenemos 555 hermanos conectados. Un abrazo para ustedes. Y qué interesante que nos estén acompañando en este tema tan importante. A los que llegan de últimos a la conexión, se llama el sostenimiento económico de la iglesia, el tema que estamos tratando hoy. Y oigamos el concepto de Jesús en Mateo 23. Búsquenlo y alguien en voz alta aquí, por favor, me lo lee. Siga. ¿Y el qué? Ajá. Amén. Esa última frase, ¿quién me la interpreta? Amén, exacto. Ellos diezmaban esto que era muy pequeñito. Miren ustedes lo que ellos diezmaban. Amén. La menta, que es una planta muy picante. El eneldo, que era una planta aromática. Y el comino, que es un condimento. Amén. Eso es pequeñito. Eso sí lo diezmaban. Puntual. Pero dejaban lo más importante de la ley, que es esto: la justicia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Esto a qué se refiere? Al diezmo del eneldo, del comino. O sea, sigan diezmando. Amén. Diezmen, aunque sea esa migaja, pero diezmen. Adorado el nombre del Señor, le decía el Señor. Esto era necesario hacer. Es necesario diezmar. Amén. Sin dejar de hacer. Esto era necesario hacer. No, corrijo. Esa es la inversa de la interpretación. Lo que es necesario es aplicar la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer, sin dejar de diezmar. O sea, tiene que ir complemento. No solamente se vive la fe, también se diezma. Y no solamente se diezma, también se vive y se practica la justicia. Es lo que quiere decir que debe haber un equilibrio en nuestra vida cristiana. Amén, hermanos. No mandar el diezmo, cocinarlo en una cuenta de unas iglesias. En Estados Unidos hay hermanos que me están oyendo y conocen esto. Hay una iglesia, yo visité una iglesia en Atlanta, no en culto, un templo hermosísimo. Al lado hay una capilla que nos la rentaban para hacer culto, porque allá se rentan los templos. Con todo y ujieres y músicos y lo que usted necesite. Amén. Entonces, al lado un templo muy bonito y un jardinero que es puertorriqueño, ya bien abuelo. Él es encargado de hacer mantenimiento. Hay una nómina que mantiene el templo, pero no se congrega nadie. Ahí están las bancas. Hermoso templo. Un templo de unos 90 años de construido, cuando eso ya debe tener 100. Fue construido en aquel gran despertar de principio del siglo pasado. Y este puertorriqueño, como habla también en español, nos explicó que esa iglesia tiene millones de dólares en fondos. La gente sencillamente tienen allá sus cuentas y consignan, hacen transferencia, pero nunca van a la iglesia. A ellos les aplica ese texto. Esto es necesario hacer. Amén. Amén. Pero dejaron de hacer lo otro, que es congregarse. Entonces estoy hablando a pueblo que es integral. Gloria al Señor. Jesús dijo que aprobó el diezmo. Aquí no lo condena, más bien lo aprueba. Amén. Veamos más conceptos bíblicos sobre el diezmo. Amén. En el grupo de los 12 había un tesorero.
Y un tesorero presupone un tesoro que contabilizar, un libro de actas que llevar, unas cuentas que hacer. Amén. Amén, hermanos. Veamos quién era el tesorero. Alabado sea el Señor. Está en Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo? Veamos el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esa pregunta sigue. Vamos a oír la respuesta. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa. O sea, él era el que cargaba la bolsa. No había cuenta bancaria para abrir. Él cargaba la bolsa y ahí cargaba el tesoro. Amén. Para pagar algunos gastos del maestro. Entonces sustraía de lo que se echaba en ella. Ellos la recogían, él la recogía y sustraía. Dijo el pastor Rodolfo un día jocosamente, no jocosamente, estaba en serio. Dijo, Jesús sabía que Judas era ladrón. Amén, todos dijimos. Y lo puso de tesorero. Y hizo una pausa y dijo, yo no lo pongo, chico. Si yo sé que es ladrón, yo no lo pongo de tesorero. Adorado sea el Señor. Nos hizo reír porque, verdad, uno de pastor lo pensaría 10 veces. Para si uno sabe que alguien es ladrón o que tiene mala conducta administrativa, ¿cómo lo va a poner de tesorero? Es más, la iglesia no aprobaría un tesorero así. Nosotros tampoco lo pondríamos. Amén. Pero Jesús lo puso para probarlo. De pronto hay gente que la responsabilidad lo carga de ella y entonces ven la necesidad de cambiar. Este no cambió, pero era tesorero. Entre ese pequeño grupo había un tesorero. Amén. Lo que indica que había necesidades que suplir, habían gastos que cubrir. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, sigamos a ver qué más dice la Biblia sobre esto. Vamos en el Nuevo Testamento. Había mujeres voluntarias que apoyaron económicamente el ministerio de Jesús. Ese ministerio, antes de tener mucha influencia en la iglesia, ya Jesús tenía esto, mujeres que servían. Lucas 8, 2 y 3. Y algunas mujeres, algunas, no todas, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y oiga cuáles menciona. ¿A cuál está? María, que se llama Magdalena, porque era de Magdala, una región, no era, ese es el apellido. María, que era de Magdala o Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? Miren la actitud de gratitud de esta mujer. Y algunas mujeres que habían sido, sigamos en el versículo 3, por favor. Juana, mujer de Chuza, intendente de ¿quién? Miren, este hombre era importante y esa mujer también. Y Susana y otras muchas que hacían, le servían de sus bienes. Tenían alguna capacidad económica, porque la Biblia no combate la libre empresa, más bien la estimula. Amén. Es por eso que este sistema que algunos llaman capitalista es el modelo bíblico. Así les suena incómodo a algunos. Amén. Y es que la persona prospere a base de un trabajo honesto y limpio. Eso no está contrario a la Biblia. Pero usted encuentra a otra mujer vendedora de púrpura allá en la ciudad de Tiatira, que fue la que invitó, y en Filipos invitó a los apóstoles y los sostuvo un tiempo. Amén. Todo eso está en la Biblia. Así que siempre ha habido necesidades que suplir y siempre Dios ha tocado vidas que aportan y suplen. Damos a Dios la gloria. Amén, aleluya. Entonces, en los tiempos de Jesús, previo a establecer la iglesia, ya había métodos de sostenimiento de los ministerios. Dije, había métodos de sostenimiento, este es uno. El otro era colecta que se hacía entre los discípulos, entre el pueblo, y Judas cargaba la bolsa. Veamos qué más, por favor, gloria al nombre del Señor. Aquí está: Jesús autorizó el salario para los obreros. Esta palabra salario viene de sal. Amén. Que era la paga que se le daba por las tardes al jornalero antes de irse a casa. Todos los días tenía, eso está establecido en la ley. Le daban un poquito de sal, el equivalente para que el día siguiente la familia de él y él mismo tuvieran que comer en casa. Tuvieran sal, la comida, el trigo, la harina, lo que tenían, lo mezclaban. Y de ahí viene la palabra salario, que es actual. Amén. Existe todavía. Veamos esto en Lucas 17 y en Juan 4:36. Y posad
en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de ¿qué? En otra parte llama alimento, que es el equivalente. El salario, por eso usted encuentra unas frases, unas siglas por ahí, MS, no sé qué, para ahí dice salario mínimo mensual vigente. Salario, gloria al nombre del Señor. El obrero es digno de su salario. Es digno, merece. Y el apóstol Pablo reglamenta esto como lo veremos en el capítulo 8 de su primera carta a los Corintios. Gloria al Señor. Avanzamos. El otro texto, por favor, ahí está en Juan. Y el que ciega, ¿qué dice? ¿Qué recibe? Salario. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce justamente con. Amén. En este caso, yo también siembro como ustedes. No crean que aunque yo reciba, yo también tengo el deber de dar. Y no solamente enviar al Fondo Nacional, apoyar. ¿Saben ustedes que en el diezmo del Antiguo Testamento se incluía al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al extranjero? ¿Sabían eso? Amén. Sí, era suficiente. El pueblo de Israel aprendió esa práctica y por eso usted no ha visto ni verá nunca un judío limpiando vidrios o cristales en una calle de ninguna ciudad del mundo. Nunca. Amén. Usted nunca verá un judío ganándose un jornal que es tan correcto, un salario. Si lo ve, es en puestos ejecutivos. Amén. Un hermano en la parte norte de Nueva York pasando por esas casas donde están los Lamborghini, los Ferrari, esos carros costosísimos. Decía, esos que limpian los carros son latinos. Los que administran el negocio son asiáticos o son americanos. Pero los dueños del negocio son judíos. Sí, tremendo, hermano. Prósperos, porque aprendieron eso y todavía lo hacen. Hay evidencia y suficiente información para afirmar que el templo futuro del pueblo judío que va a ser puesto en esa mesita de Omar allá según la Biblia y proféticamente ya está, está preconstruido, prefabricado en varias partes del mundo. En cuanto a eso se debe no es sino transportar, y ahora no es por barco, ahora son enormes aviones. Hay aviones que cargan hasta 300 toneladas de peso, para que usted sepa. Eso lo transportarían en un solo día y armar, amén, aviones de todo el mundo, armarían eso porque ya está prefabricado, están los planos, todo, los materiales, todo está listo para ello, porque ese pueblo ama esa nación. Amén. Yo en Guatemala entré a una sinagoga judía. Entré por curiosidad, no estaban en culto, porque si hubieran estado en culto no me dejan entrar, porque yo soy gentil. Amén. Entonces, pero en el momento en que estaba vacío, entramos con otros pastores y nos dejaron entrar. Eso es bonito, es suntuoso, es hermoso, hermano. Esa sinagoga, con todo el candelabro, con todo el ritual de ellos, es bonito eso. Eso tiene un costo, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, aquí dice Jesús que el que siembra debe gozarse también con el que ciega. En este caso, el que siembra es el pueblo, el que ciega es el pastor, pero este también debe sembrar. Amén. Sí, ese ciclo se da, porque hermano, es un ciclo así. Por eso cuando una iglesia crece, en Inglaterra Spurgeon lo empleó, y es que el dinero circule dentro de la misma iglesia. Y por eso tenía listados de ornamentadores, de albañiles, de modistas, modistos, de todo. Entonces decía, si vas a mandar a hacer un traje, mándaselo a hacer a la hermana que es modista, porque ella también va a diezmar. Y usted va a comprar los materiales donde el hermano fulano que los provee. Y el hermano fulano que los provee se lo va a comprar a fulano de tal que los hace. Entonces el dinero circulaba dentro de esa gran iglesia que llegó a tener 15,000 miembros. Mire cómo la economía circulaba y era bendecida. Cada uno que recibía su parte diezmaba y venía la bendición sobre ese. Y luego sobre el otro y sobre el otro. Eso es una bendición. Amén. Pero a veces uno le compra al peor borracho vicioso del pueblo, hermano. Amén. Y al hermano que tiene la tiendita, a ese no le compra. No, hermano, es bueno, sería bueno eso. Amén. Darle el trabajo al hermano que sea fiel, el maestro albañil, el que hace el trabajo, porque él también va a diezmar. Pero si le damos a un inconverso, pues se va, en vez de diezmar, se va a meter aguardiente, a veces para poner los hijos y la mujer a aguantar hambre. Miren que nos falta sabiduría en eso. ¿Atrás oigo un amén o no? Amén. Alabado sea Dios. A ver qué tiempo me queda unos minutos todavía. Vayamos a la lección, por favor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces aquí está
eh, un poquito ahí, a ver, un poquito más atrás. A ver, o si acabamos aquí. Así, aquí terminamos. Juan 4:36. Ahora sí la parte siguiente, el punto 3. Vamos allí. Aquí está. El sostenimiento económico del ministerio en el Nuevo Testamento. Y acabamos de leer al inicio de la lección los versículos 44 y 45 de Hechos 2. Amén, ahí están. Entonces, todos los que habían creído, ¿cuántos? Miren la marca, habían creído. Estaban, ¿cómo estaba? Y tenían en común todas las cosas. ¿A qué se refiere? Todas, pero especialmente a las cosas materiales. Veamos este versículo, el 45, el 46, aquí está. Y vendían está en plural. Hoy esta norma no es que se aplique, es que no es obligatorio. Hay que aclarar que estas personas no entregaban obligatoriamente. Sobre este versículo discutí yo en Arauca una vez con un ideólogo comunista que tenía alguna idea bíblica y me dijo que la iglesia primitiva era comunista por esto. Sí, porque entregaban todo para repartirlo a los pobres. Yo le argumenté que lo entregaban de una forma voluntaria. No hubo lo que se llamó en Venezuela y en Cuba la expropiación. Amén. Que es quítele a este para darle a aquel. Allá nadie se le quitó nada. Por eso usted encuentra en Hechos capítulo 5 al apóstol Pedro reprendiendo a Ananías y a Zafira con un argumento muy básico. Él les dijo, la heredad era vuestra y vendida, el dinero estaba en tu poder, el dinero también era suyo. Ustedes pudieron haber hecho con ellos otra inversión o quedárselo porque les pertenecía. El pecado de Ananías y Zafira no fue el robo, como algunos predican. Ellos no robaron, fue la mentira. Porque uno no puede robárselo de uno mismo. Amén. No, ellos fue la mentira lo que los llevó al juicio divino. Entonces yo le argumentaba que hay un mundo de diferencia entre dar cuando yo quiero y dar cuando me ponen una pistola. Un ladrón cuando le pone la pistola a uno aquí no le pide que le dé, le dice entrégueme. ¿Cierto? ¿No es, será que me puede regalar el celular? Olvídese. Si le dice así, usted no entrega nada. Adorado el nombre del Señor. Entonces es muy diferente, por eso oremos mucho porque hoy en 15 días son elecciones en este país. Y es muy triste que personas, aquí estaba sentado hace 20 días un hermano, un abuelo paisa, ¿se acuerdan? Que dijo que así en Venezuela, todo me lo quitaron. Y ahí me encuentro en Cúcuta, estos días con un hermano, ya está bien viejo y enfermo. Ese hombre tuvo empresa importadora de pescado. Él traía pescado del Orinoco, en la parte de Venezuela. Allá en San Cristóbal tenía los frigoríficos y exportaba para acá, para el Ecuador. En Venezuela distribuía, ya tenía 6 camiones a punta de sudor. Hace unos 8 o 9 años atrás le quitaron todo. Está en un estado depresivo y angustioso. No es, hermano, que ellos les quitaron, ellos daban. Miren el texto, vendían sus propiedades, no las ajenas. Amén. Y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Veamos el versículo siguiente como un ejemplo adicional. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Veamos el texto siguiente, por favor. Gloria al Señor. Alabando a Dios, y etcétera, etcétera. Hay un texto que dice que Felipe, que tenía una heredad, ¿cierto? Búsquenmelo ahí. Dice que la vendió y trajo a los pies de los apóstoles el costo de ella. Amén. San Juan, Hechos capítulo 5, habla de esa parte. Bendito sea el Señor. ¿Qué otro versículo adicional? No, es donde dice que como tenía una heredad, es Hechos capítulo 5. Ya les doy la cita inmediato. Gloria al Señor. Para que ustedes vean que Felipe más bien era, o vamos a ver quién era. Hechos capítulo 5, bendito sea el Señor. Este ejemplo cundió y muchos de ellos hacían esto, bendito el nombre del Señor. ¿Cuál? Gloria a Dios. Hechos no es capítulo 5, no, gloria al Dios del cielo. 4:36, gracias hermano por ayudarnos. Adorado sea el nombre del Señor. Alabe a Dios por favor. Aquí está. Versículo 35 de Hechos 4. Vamos ahí a ver esa parte. No, vamos al 34. Amén. Hechos 4:34, allí está. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían con ello? Miren,
Se volvió una norma entre toda la gente de esa que, óigame bien, no es recomendable esa práctica hoy. Así como me oyen. ¿Sabe por qué? Porque se puede acabar y donde se saca y no se echa, pronto pasa la cosecha. Ellos creían que Jesús venía inminente ya. Entonces dijo, ¿para qué vamos a dejar al anticristo esto? ¿Saben que hay gente que se malgastó todo? Y ahora están, porque creían que Jesús venía en el año 2000. Hubo falsos profetas que dijeron eso. Y dijeron, antes que venga el anticristo a tragarse lo mío, yo me lo como. Y se lo comieron. Y no vino el Señor, ni vino el anticristo tampoco. Y ahora están así. Uno tiene que ser administrador de lo que Dios le da. Amén. No malbarate. Cuide lo que Dios le dé. Más bien, procure a multiplicarlo. Entonces traían aquí, así que no había ninguno necesitado. Bueno, versículo 35. Miren este. Aleluya, gloria al Señor. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia, amén, ayudaba. Los apóstoles designaron personas que ayudaban, colaboradores, y distribuían según la necesidad. Amén. Versículo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo era? No era Felipe tampoco, era Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita natural de Chipre. ¿Qué hizo él con su heredad? Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí está, hermano, para que distribuya. Ese fue contagiando toda la congregación de esa generosidad, y había riqueza. Literalmente riqueza. Amén. Y se distribuía, no había ningún necesitado. Ese modelo, pues, no es que se calque hoy. Ninguno que se convierte tiene por qué vender su heredad y entregarla a la iglesia. Aunque haya manipuladores, que los hay hoy, que manejan la parte psicológica. Tráelo, siembra y dele con eso, hermano. Miren, no es sino que usted, y lo digo de una manera pública porque ahí está en los medios, miren, nada más enlaza y verá que la cantidad de predicaciones es basada en esto. Este año será tu año de bendición, año de prosperidad. Y manipulan a la gente con eso para que venda. Amén. Amén. En Houston entré a una iglesia, tampoco no había culto, iba pasando por allí, una iglesia hispana y inglesa. Ahí dan culto en español y en inglés. Y entonces van los hispanos al culto de español y obviamente los ingleses al culto aquel. Y había un Ferrari en una plataforma que giraba así lentamente. Claro, en ese momento estaba quieto, pero yo vi la rueda. Lo suben allí, es descapotable, hacia el frente. ¿Sabe qué dicen ellos? Míralo, será tuyo. Y lo ponen y lo proyectan ahí. Diga, el mío, lo tengo. Cierra tus ojos, suéñate que vas por la autopista. Amén. Y le manejan la psicosis. ¿Quién de estos muchachos no se sueña manejando un Ferrari, un Lamborghini, amén? Un BMW descapotable, amén, dicen algunos que va, que diga, wow. No, eso es egoísmo y es para manejarle aquí. Entonces, pero siembra. Oí en el portugués uno de estos predicadores de la prosperidad, de acuerdo al tamaño de tu ofrenda, tamaño de tu milagro, amén. Eso lo alcancé a captar yo en el portugués de ellos. De acuerdo al tamaño de su ofrenda, así es el tamaño de su milagro. Si da una ofrenda poquita, solo para orar por dolor de cabeza. Amén. Pero si ya es fractura de fémur, amén, o de tibia y peroné, entonces ya la ofrenda tiene que ser más grande. Si es cáncer, no, hermano, eso no está bíblicamente bien. Así no es, hermanos que están allá. En el Señor damos voluntariamente y no con ese interés egoísta. Es cierto que Él dijo, dad y se os dará. Y generalmente lo cumple, pero hay veces que demora ese regreso para probarnos a nosotros. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Demos un aplauso al Señor ahora. Gloria a Dios. Amén. Vive Dios. Veamos más en la lección, por favor. Miren esta parte. Gloria a Dios, aquí estamos ahora. Aquí está esta parte, se atendían viudas y huérfanos. La iglesia creó ese mecanismo de ayuda, como lo hacemos nosotros con la canasta de amor. Se los digo con modestia, a mí me queda una satisfacción, una grata satisfacción
de llegar, por ejemplo, a una casa de necesitados y llevar un mercado. Y no solo arroz y panela. Por ejemplo, llegar con un pollo pero grande o con unos 2 kilos de carne. Uy, hermanos, ver la hermana que se le aguardan los ojos. Mire ustedes, mujeres, cuando usted está en una crisis y lleva hasta meses que no pueden probar carne. Yo pasé por esa etapa cuando niño, por eso a mí lo tengo que referir con frecuencia. Porque en mi casa hay abundancia. Dios nos ha bendecido. Aquí está mi esposa, mi hija Carola. En mi casa no hay hambre. No la ha habido. Porque Dios me dijo, allá en Cúcuta, donde llegué anoche, el 25 de enero de 1979, por una profecía que le he referido, porque la tengo aquí, quitaré el hambre de tu tienda. Pondré pan en tu mesa, me lo dijo Dios. Y tú y los tuyos serán saciados de pan. Y he tenido el gozo de ver a mis hijos, hasta mis nietos, ya saben dónde es la cena, donde están los panes y las galletas. Llegan y empiezan a mirar, porque hay que escoger. Cuando uno no tiene que escoger, solamente fija el ojo en una sola parte. Sí, Señor, porque no hay más opción. Hermanos, Dios bendice esto. Mire la iglesia primitiva lo que hizo según Hechos 6:1 y primero, aquí están los textos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La comunidad ya era mezclada entre griegos y judíos. Entonces, en que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo que crear un comisariato, unos servidores a la mesa, alquilar por supuesto un enorme salón, comprar mesas, sillas, toda la logística que requiere atender cientos y cientos de viudas y huérfanos. Amén. Todo eso. Miren, una sencilla confraternidad como la que tuvimos. Pero miren la logística que aquí hubo, hermanos, que se vieron allá de Ujieres. Por eso el miércoles en la noche salieron los hermanos de allá casi a medianoche distribuyendo sillas, acomodando todo otra vez, haciéndole aseo al templo, porque estuvimos allí esa cantidad, amén, y no es justo dejarle a la iglesia toda esa logística, todas las sillas alquiladas, todo ese sonido, hubo que entregarlos a misma noche, todo eso demanda esfuerzo, alquiler, pago, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Entonces ahí está cómo la iglesia atendía. Veamos el otro texto, por favor. Gloria a Dios. Sea pues puesta en la lista, solo en la lista. ¿Oyeron eso? Así como hay una cartelera para la lista de los que apoyamos el arriendo allí en la nueva iglesia, aquí era puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Porque es que cuando una iglesia se vuelve generosa, aparece gente, hermano. Amén. Miren, no es sino que sepan que están dando. Ustedes no lo van a hacer, pero ustedes van a oír de hoy en 15 días. Como ustedes verán que los buses recogen gente por allá en las barriadas de Piedecuesta, de Girón, de Bucaramanga, gratis, porque para traerlos a votar. Amén. Y van y suben la viejita con la silla de ruedas, así va ya en los últimos estertores, pero necesitan que vote. Sí, después que votó, que se muera la vieja ya en ese barrio. Así son los políticos. ¿O no? Estoy diciendo mentira. Mano, si a uno bueno y sano ni lo saludan después, no les he contado la política ya en Arauca, esa señora. Ay, pastor, mire dónde está aquí está el capellán para la cárcel, la policía y todo, y yo todo contento, que porque yo iba a ser capellán, amén. No capellán el vecino que tenemos aquí, no, capellán de policía, de ejército y de colegio allá en Arauca, y yo feliz. Mi esposa me dijo, no se haga muchas ilusiones, y yo, capellán voy a ser, porque ya me dijo la doctora. Después, con vidrio polarizado, yo conocía el carro. Y yo pitaba y ni siquiera me respondía el pito. Yo en la moto, pi, para que miraban para otro lado. Así son ellos. Alzan al bebito todo sucio, todo mocosito, por allá se meten en los barrios, se ponen el sombrero de allá, el poncho de allá. Ay, hermanos, y nosotros otra vez de cabresteros, perdónenme la palabra. Uno vota a conciencia si es que va a votar. No porque lo monten gratis en un bus, uno anda en bus. ¿Cómo el resto del año no le pagan a uno el pasaje ni en Metrolínea? Amén, hermano. Entonces, así, hermano, era esta situación. Entonces llegaba muchísima viuda mayorcita a quererse meter en la fila. Pero había un comité que las examinaba. Amén. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? No, que yo tengo 61. Entonces sí pasa. Anótemela, le decía a la secretaria. ¿Usted cuánto? Hermano, yo voy a cumplir 60, pero ¿cuánto? Dentro de 5 años. Anote usted no cualifica.
Adorado sea el Señor. Pero no solo que tuviera 62, ya por edad calificaba. Cuéntenos su pasado, ¿cómo ha sido? Usted ha tenido un hogar estable, ha criado hijos, ha estado en una iglesia, ha lavado los pies de los santos, ha ejercido algún ministerio. No, yo apenas estoy empezando a venir a culto. No cabe en la lista, porque eran muchísimas. No menor de 60 años, ahí está, como la iglesia veía de ellas, ¿con qué? Con los donativos que traía el otro pueblo. Con los donativos, amén. Ofrendas, diezmos, etcétera, que traían. Volvamos a la lección. Mira, aquí está la norma, que haya sido esposa de un solo marido, etcétera. Todo eso está allí. Aquí está 1 Corintios 16, 1 al 3. ¿Qué más hacían con las ofrendas? Ahí está, con los diezmos. Vean 1 Corintios 16, 1. Escúchenlo y léalo. En cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Como uno que me dijo ahí en esa reja que necesitaba una ofrenda para los santos. Yo le digo, es que usted no es santo porque yo no lo conozco en la iglesia. Amén. Uy, que se aprende, hermano. La gente para sacar plata se inventa unas argucias. Y hay predicadores que tienen una habilidad para sacarle, hermano. Alguien dijo, sacan una moneda. Alguien dijo de un niño que se ha tragado una moneda. Y le apareció ahí. Y cada que llevaba la cirugía. Dijeron, no, llévelo donde el pastor X. Ese saca monedas sin cirugía. Adorado el nombre del Señor. ¿Sí? Porque tiene una habilidad para sacar dinero, hermano. Alabado el nombre del Señor. Y es que lo manejan psicológicamente. Ay, santo. Aleluya, me da risa porque es que los hay. Cuidémonos de ellos, por favor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, se generó una noticia, una información que necesitaba ser apoyada a las iglesias que estaban pasando hambres. Amén. Lo hemos hecho con iglesia. Mire, una vez mandamos para el Putumayo en un paro armado que duró años, no meses, de cocaleros. Y mandamos de Bogotá en un vuelo de apoyo. Le enviamos carta al comandante de la base esa que necesitábamos allá. El pastor allá también pidió apoyo para que no nos cobraran tanto porque no había vuelo, no había por carretera, había que mandarlo en avión. Y nos llevaron cuando eso como 7 toneladas de víveres. Arroz, manteca o aceite, frijol, granos, alimentos no perecederos nos llevaron, porque costaba que haya estado nuestras iglesias en necesidad. Lo hemos enviado ofrendas a hermanos azotados por huracanes en Haití, porque es que la iglesia iba a hacer eso, hermano. Amén. Alabado el nombre del Señor. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya. En la semana Dios nos prosperó, nos dio el trabajo, nos dio la bendición. Oiga, guardándolo para llevarlo el primer día de la semana para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, o sea que ya esté la ofrenda recogida. Miren cómo se ordenaba. Es que hasta en esto la iglesia debe ser ordenada. Amén. Alabado sea el Señor, denle gloria a Dios. Y sigue por allí el versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiésemos designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Aquí se llama donativo, en el Antiguo Testamento se llama presente. Vuestro donativo, amén, a Jerusalén, que fue la ciudad más azotada. Miren las consecuencias de haber vendido la heredad prematuramente. Desde la fundación de la iglesia hasta aquí, habían pasado ya unos 15 años. Y se vino la hambruna porque se acabó el capital. Amén, amén. Es por eso que este sistema llamado socialista es tan ruinoso. Yo he retado a algunos y les digo, muéstrame en un país que tenga ese sistema que sea próspero. Yo conozco, ustedes saben que yo viajo mucho, yo conozco los 3 países de ese sistema aquí en América: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Allí lo que se ve es escasez y miseria. Por una razón, porque yo debo producir por lo menos lo que yo consumo, yo. La norma bíblica es: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Lo que pueda ahorrar de ahí más adelante, eso es suyo, ahórrelo. Pero cuando a mí me dan y yo no produzco, esa fuente tiene por lógica que extinguirse. Amén. Es como que usted saca sopa de una olla grande y hay una fila enorme. Y usted eche, pero no vienen con otra sopa para surtir esa. Llega el momento en que le suena el cucharón en el fondo, porque se acabó. ¿Verdad? Tiene que haber quien lo supla. ¿De dónde se saca para que supla? Que ojalá un país donde no nos cobren impuestos. ¿Con qué va a subsistir un Estado si no pagan impuestos? Si Jesús mismo los pagó. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Es un sistema tan antiquísimo. Tiene que haberlo. Adorado el nombre del Señor. Amén.
Entonces no se dejen creer de que todo es gratis, porque entonces ¿quién lo produce? Amén. Mire, un sencillo vaso con agua. Aquí tengo el recipiente. Alabado sea el Señor. Aquí mi esposa me pone la agüita. Esto aparentemente no vale casi nada, pero esto lo sumamos y va dando litros a metros cúbicos, y esto que sale por el grifo, ahí me llega el recibo. Y vaya, no lo pague y verá que me lo cierran. ¿Cierto? Esto cuesta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Todo en la vida, nada es gratis. Por favor, hermanos, se lo he estado diciendo a los muchachos estos días. Tan entusiasmados, educación gratis, salud gratis. ¿Y quién paga los médicos y los profesores? ¿Y quién construye los colegios y los hospitales? ¿Con qué dinero? Todo. Amén. Aquella vez que tuve esa discusión, ya voy terminando porque el tiempo pero los cuento. Allá en una vereda de por allá de Saravena para arriba. Alguien preguntó en una reunión, estaban dándonos cátedra allí en una escuela, o yo fui obligado porque tocaba cátedra de ese socialismo. Y entonces alguien levantó la mano y dijo: ¿por qué vuelan las torres de la energía si las torres transportan la energía? Aquí hay una estación que se llama Los Palos, allí de Colorados, por ahí. De ahí sale la energía por todas esas torres, toda esa cantidad de torres, hasta llegar hasta Saravena, y ahí la distribuyen por todo el departamento. Y apenas estábamos empezando a disfrutar de la energía, de la conexión, cuando las torres volaban con dinamita. Alguien tuvo el valor y preguntó. ¿Sabes qué dijo? La persona dijo: yo le respondo con una pregunta: ¿esa energía se la regalan? Que no. Dijo: entonces para eso nosotros, para protegerlos a ustedes. Y a mí el argumento me molestó porque es un argumento torpe. Levanté mi mano. Allá, el camarada pastor me dijeron, el camarada guárdeselo. Todos saben que yo no soy comerciante ni ganadero, porque esa gente me conocía. En Saravena, hermano, que no me conocía, era un pueblo pequeño. Y yo duré ya casi 10 años de pastor, que la segunda iglesia que más he durado es aquí. Que ya voy llegando casi a la etapa de Saravena. Amén. Hermano, y le dije: yo no tengo negocio, no soy comerciante, transportador, ganadero, finquero, etcétera, pero a mí me hacen daño con dañar las torres, y les voy a decir por qué. Y me prestaron un tablero de aquellos verdes de tiza que había entonces, si me lo permiten, y yo pasé y empecé a escribir. Les dije: yo tengo un templo, administro un templo de 10 por 20, era así como este templo, el templito de Saravena. Para yo hacer un culto nada más, me gasto 20 velas, 10 por allá y 10 por aquí, que yo había puesto unos pedacitos de madera para poner las velas, para una tenue luz. Con la vela usted lee a 1 metro, a 2 metros ya no lee. Apenas medio se ven las siluetas ahí, como que estuviera uno por allá en una, Señor nos guarde, en una caverna. Amén. ¿Cuánto me valen esas 10 velas? 20, 10 por aquí y por aquí, y hago 4 cultos semanales nocturnos. Son 80 velas. Escribí 80. ¿Cuánto valen? Tanto, le puse el total. Luego vivo en una casa con mi mamá y 6 hermanos. Tenemos 3 cuartos, una cocina, un comedor, una salita. Son 6 velas para media hora si no ventea. Esas sí son las 7 noches. 6 por 7, 42. Amén. 42 velas al mes, a la semana. 4 por 4, 168 velas al mes. Sube. Pregunté: ¿cuánto vale una vela? Los tenderos vale tanto. Sube. ¿Cuánto valen las 80 velas de la semana? Son tanto por el mes. 8 por 4, 320 velas al mes. Van a hacer la raya, y le dije: con esto que yo compro en velas, pago 5 meses de energía y tengo mejor calidad de vida. Y puedo tener un ventilador, y puedo refrigerar el agua, y puedo usar una máquina de herramienta o un electrodoméstico. Te quedaban pensando. Le dije: así que matemática y económicamente a mí no me están beneficiando con dañar las torres de la energía, me están perjudicando, porque retrasan mi desarrollo como persona. No puedo tener un televisor para informarme, cuando eso no habían computadores. No puedo tener una radio para escuchar noticias. No puedo no puedo usar una máquina de herramienta tan elemental como es una sencilla licuadora. Y si no hay energía, ¿cómo la prendo? ¿Cómo plancho la ropa? Me toca una plancha vieja de esas de tiesto o de carbón. Entonces yo le pregunté a esa persona: cuando ustedes gobiernen, ¿vamos a alumbrarnos con velas? ¿O nos van a regalar la energía? Porque hasta donde yo sé, la energía y los servicios públicos, ningún país de la tierra los puede regalar. Por una sencilla razón: lo que cuesta no es el agua esta. Lo que cuesta es el proceso para traerla ahí. Usted abre el grifo y le sale agua, pero usted no sabe cuánto costó la represa que está en Tona, la que nos surte de agua aquí.
Todo ese proceso, no solamente lo que costó, lo que cuesta el mantenimiento continuo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que se rompe un tubo, tienen que trabajar de noche y de día, hacerle para surtir el agua, porque es una necesidad básica. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan las redes eléctricas? ¿Cuánto cuesta el montaje, las estructuras? Todo eso cuesta. Eso es lo que nos... Por favor, díganme. Pues no me dejaron volver a la verdad un tiempo, es que porque mis argumentos eran pro yankee, ¿qué tal? Le dije, no, allá está. Ese hombre me reclamó después y yo le dije, eso es matemática elemental. Los evangélicos también pensamos y analizamos, hermano. Por eso me molesta algunos muchachos que tienen esas ideas tan absurdas. Como todos les ha venido a pedir de boca porque han crecido, hermano, en medio de todo se lo han dado. Amén. Entonces creen que va a seguir así. Olvídese, llega el momento en que a uno le toca frentearla. Bendito el nombre del Señor. Alaben a Dios. Estamos hablando de economía. Y esto de la economía en la iglesia funciona cuando se nos enseña a administrar lo que Dios nos ha provisto. Hasta el día de hoy, bendigo el Señor, ya 45 años de cristiano más y 42 de pastorado. Nunca he visto fuera de los templos donde yo he pastoreado un limonero con una coquita y tirando la monedita para arriba. Pero si usted va ahorita que están saliendo de misa, usted encuentra en los atrios el cieguito así y el bastoncito, esperando a ver que le den monedita, pidiendo, viviendo de la mendicidad. No he visto el primer evangélico en eso. Y con toda esta crisis, aquí en Bucaramanga que usted conoce, yo no me he encontrado el primer cristiano. Amén. Limpiando un vidrio y pidiendo una moneda. No me los he encontrado. Y aquí en Bucaramanga tenemos más de 60 iglesias. Amén. Que de pronto llegue de momento y no tenga que hacerlo, hará unos 2 o 3 días, pero Dios le abrirá espacio si es un hombre y una mujer generosos y temerosos de Dios. Entonces mire usted que el cristianismo sí trae prosperidad a nuestra vida. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre gloria. Aleluya. Démosle el aplauso si quieren hacerlo entonces. A su nombre la gloria. Aleluya. Vamos a la lección. Vamos a la lección para saber dónde vamos a quedar para continuar en la próxima. Gloria al Señor. Vamos aquí, mire. Aquí quedamos en el sostenimiento económico del ministerio en el Nuevo Testamento. Y apenas venimos hasta aquí. En la segunda sesión veremos el apóstol Pablo recibió un salario, lo recomendó para los obreros del Señor. La iglesia filipense puso por obra esta gran verdad, etcétera, etcétera. De eso lo haremos con detalle en la próxima lección. Por hoy yo quiero que usted ore por su economía y yo voy a orar por ella. ¿Dicen amén? En el segundo culto usted va y se conecta para que lleguen los hermanos que ya veo afuera, ya un grupito allá están esperando la hora para ingresar. Al segundo culto usted va a ver, porque se va a proyectar aquí los costos económicos de esta iglesia por mes. Amén. Y ya hace casi para 3 años que no ponemos el toldo ahí. ¿Se acuerdan los tolditos que tenemos ahí? El parasol aquel, no volvimos a vender ni empanada ni amén. ¿Qué más vendíamos? Almuerzos, picadas, helados, vendía mi esposa, nada de eso volvimos a vender. Sin embargo, hasta el día de hoy, el banco no nos ha demandado por la deuda que tenemos, ni nos han cortado la luz, ni el agua, amén, ni el gas, ni la internet a través de la cual nos ven nuestros hermanos allá. Todo eso porque, hermanos, aprendimos a responderle al Estado también y a las empresas que nos prestan servicio. Por eso en esta hora póngase de pie y usted va a orar a Dios y le va a decir: Señor, dame un corazón generoso. Permíteme, Padre Celestial, con gratitud como aquellas mujeres, que una fue liberada de 7 demonios, ¿cómo no iba a tener gratitud? Otras con muchos motivos y con razones trajeron al Señor bendición. Por eso un saludo a todos los hermanos allá en la virtualidad. Dios los bendiga. Hay 334, alabados al Señor, en una plataforma, en la otra hay 330, Dios les bendiga. Ore también allá y permítanme orar desde aquí por su economía, por su trabajo, para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde. Soberano Señor y Padre Celestial, que diste a tu único Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, en rescate, en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea tu nombre, porque eres el Dios de abundancia, el Dios que das. No hay motivo, Señor, para angustiarnos, para desesperarnos. No hay razón para entrar, Señor, en pánico. Tú eres el Dios que ha sostenido nuestras vidas y las sostendrás. Tú has prometido y lo cumplirás, y lo has cumplido y lo estás haciendo, Señor. Por eso te presento a este pueblo que ha oído esta palabra, aquellos más de 500 hermanos allá en los diversos países donde nos han acompañado, incluyendo este hermano de Nigeria, Señor, que allá ya es una hora bastante diferente.
Oriente, en Europa también, allí donde quiera. Bendice la economía, el trabajo, la libre empresa, aquello que en tu palabra, Señor, tú has establecido como medio de manutención, de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo a los pueblos, Dios mío. Padre celestial, yo te presento de nuevo la iglesia tuya, el pueblo que hemos aprendido a dar, para que mantengamos esa conducta, ese proceder a través del cual nos has bendecido y nos bendecirás. Tu palabra dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosante. Oro también por aquellos que tienen un corazón mezquino, que tienen, Señor amado, en poco esta bendición, para que tú los trates, los ministres, para que ellos entiendan la bendición que hay en dar de una manera voluntaria, sin ninguna presión, sin ninguna amenaza, Padre. En el nombre de Jesús te pido por los jóvenes, aquellos que tienen otra mentalidad respecto a la economía, que quieren y descanelan un gobierno que les dé todo gratis. Señor, que estos muchachos y muchachas entiendan que no es la gratuidad la que forma, Señor, es el sacrificio, es el trabajo honesto, honrado, el que trae bendición a nuestras vidas, el que trae prosperidad al trabajo, al negocio, a la empresa, sea micro o macro, Señor, aleluya. Oh Dios, que podamos entender esta verdad y que en esta segunda sección que ahora continuamos, tu bendición siga con nosotros, Señor. Amén y amén.